noches a todos. Gracias por acompañarnos un lunes más en esta tertulia acerca de la historia del cristianismo, el libro escrito por Justo González que hemos elegido para nuestro club de lectura cristiano. Bienvenidos a todos. Cuando quieran conectarse, pidan el link. Todos son bienvenidos. Buenas noches, Pau. Buenas noches, Pris. Vamos a aprovechar el tiempo porque la semana pasada quedamos en un tema muy interesante. Estamos hablando del gnosticismo o gnosticismo, como también le dicen algunos, y encontramos un punto muy complicado. Nosotros muchas veces estamos evaluando los hechos históricos a partir de nuestra concepción de la realidad, de lo que hoy sabemos, de lo que hoy vivimos. Sin embargo, estábamos mirando que los gnósticos están evaluando el cristianismo o están redibujando, incluso desdibujando el cristianismo desde sus conceptos. Y eso resultó ser un peligro tenaz para el pensamiento cristiano. No sé si Paolo o Priscila quieran comentar algo antes de arrancar de lleno con la página 36 del libro. Como se darán cuenta, vamos súper despacio. Así que si le echan una leidita el fin de semana, nos alcanzan y se pueden unir el lunes. ¿Quién quiere comentar algo? Mientras yo tomo tinto, colaboren. No, sí. Bueno, estábamos hablando la vez pasada que pues los gnósticos o en el gnosticismo se cree que este cuerpo y este mundo es una cárcel que no ayuda para la voluntad de Dios, o sea, que es un estorbo. Nuestro cuerpo es un estorbo del cual nosotros nos tenemos que liberar. Entonces, la vez pasada estábamos teniendo un debate sobre eso porque decíamos, bueno, muchas personas, ¿qué tan probable es que uno terminara creyendo en una doctrina como esta? Porque hoy en día incluso se ha permeado también esa doctrina en muchos lugares, ¿no? Hay muchos que consideran que el cuerpo, que la carne es una cárcel, que la carne está contra el espíritu, que como lo decía Pablo, y que todos los deseos de la carne, los sentimientos, los pensamientos, etcétera, son malos y son un estorbo. Entonces hablamos y yo decía, al menos la vez pasada yo consideraba y decía, bueno, pero es que eso no fue lo que predicó Jesucristo. O sea, ¿cómo llegamos a tal punto en que se creyó en esa doctrina y que esa doctrina, como lo dice Justo González, fue la que más se expandió y la que más se extendió? O sea, ¿por qué terminamos en ese punto? Y hablábamos también, bueno, que en esa época probablemente no todos tuvieran las escrituras, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, no todos tenían acceso a los evangelios, y cuando uno lee incluso las cartas de Pablo, si uno descontextualiza porciones de la carta de Pablo, están porciones, uno podría llegar a esa conclusión. Como Pablo le decía, que la carne es contra el espíritu. Y en algún punto él escribía que, ay, ¿quién me liberará a mí como ¿qué fue lo que dijo él? Este cuerpo de muerte. De este cuerpo de muerte. Y hablaba también del aguijón, y entonces hay muchos sitios en donde se interpreta que el aguijón al que se refería Pablo también era esa carne, esa inclinación a hacer las cosas de la carne. Entonces, eso era básicamente lo que a mí me llamó, con lo que yo me quedé con ese debate que hicimos la vez pasada. Gracias, Pris. Pau, ¿tú quieres comentar algo en este punto? ¿No, Pris? Ok, listo. Y no solamente era la carne, era toda la creación física. Para un grupo de gnósticos, y es importante entender que lo que Justo González nos decía en este capítulo, el gnosticismo no tenía una sola forma de ver el cristianismo o de pensar el mundo, había muchas corrientes, muchos líderes, y se desdibujaban los límites y los maestros entre una y otra corriente. Para ellos el mundo era malo, para ellos el mundo material era malo, de hecho era un aborto del espiritual. Entonces, a partir de allí,
Ellos comienzan a desarrollar su filosofía. Nosotros llegamos al final de la página 35. No sé si alguien quiere leer el último párrafo de la página 35 y el primero de la 36. ¿Quién quiere? Dale, Pris. Sí, ya lo tengo acá. Entonces, el último párrafo de la 35 dice, pero continúan los gnósticos, puesto que este mundo había sido creado por un ser espiritual, siempre quedaron en él algunas chispas o porciones del espíritu. Esos elementos espirituales son los que están encerrados dentro de los cuerpos humanos y que es necesario liberar. A fin de lograr esa liberación, es necesario que venga un mensajero del reino espiritual. La función de ese mensajero consiste ante todo en despertarnos de nuestro sueño. Nuestros espíritus están dormidos dentro de nuestros cuerpos, dejándose llevar por los impulsos y las pasiones del cuerpo. Y es necesario que alguien venga desde afuera para despertarnos y recordarnos quiénes somos, incitándonos así a luchar contra nuestro encarcelamiento. Además, ese mensajero ha de darnos la información, gnosis, necesaria para nuestra liberación. Necesitamos esa información porque por encima de la tierra en que vivimos se encuentran las esferas celestiales. Déjame micrófono, te reprendo. Yo creo que el siguiente párrafo también vale la pena leerlo de una vez para entender qué son estas esferas celestiales. Esferas celestiales, sí. Dice, cada una de ellas está gobernada por un poder maligno cuya función consiste en mantenernos prisioneros. Para llegar al reino puramente espiritual, tenemos que atravesar todas esas esferas. Y el único modo de hacerlo es poseyendo el conocimiento secreto que ha de abrirnos las puertas a cada paso. Algo así como un santo y seña sin el cual el camino no será vedado. El mensajero celestial ha sido enviado entonces para comunicarnos ese conocimiento secreto sin el cual no hay salvación. Ok, esta vaina suena ciencia ficción, de hecho suena comiquita japonesa, anime, vaina es puro anime, ya sabemos de dónde Las sacamos esferas. sus ideas. Las esferas. Entonces, ok, fuera de todo chiste, ¿qué piensan ustedes? Vamos a tratar de ser, o sea, ser críticos, observar todo esto, no desde nuestra comodidad actual, sino en tratando de adentrarnos al pensamiento del siglo segundo. Estamos hablando del siglo segundo, esto está aconteciendo en los años 140 y tantos, 160 y tantos, 180 y tanto. ¿Qué piensan ustedes de esta filosofía o esta doctrina? Que dice Pau que le están saliendo cartelitos así. Es que a mí me llama mucho la atención porque ellos hablan de la salvación. Y lo que tengo entendido es que los gnósticos no creen en la salvación o en que exista, que esto comienza, acaba y se acaba acá, ¿ya? Entonces, pero fíjate que estos gnósticos están hablando de que hay una salvación. Y pues no sé si ellos están tomando cosas o conocimientos del cristianismo y lo están tergiversando porque fíjate que ellos cuando hablan aquí de que hay un mensajero que va a venir y que va a entregar la gnosis, pues no sé si lo están tomando porque cuando Jesús vino y nos vino a dar la salvación, nos vino a dar el mensaje de salvación, entonces ellos lo están interpretando acá de esta forma. Pero hay algo que también me llama la atención, pero se me olvidó ahorita, se me pasó. Bueno, sigan y ahorita yo, ahora que lo retome, les digo. Dale, para algo muy importante, se me fue. Ok, gracias, Pau. ¿Qué dice Pris? Bueno, si yo hago un recorrido de lo que hemos visto del siglo segundo, están pasando las siguientes situaciones. Sigue el Imperio Romano. El Imperio Romano con sus dioses romanos que son muy parecidos a los dioses griegos. Seguimos todavía con el helenismo, con el pensamiento griego, todavía sigue muy en punto la filosofía platónica, aristotélica.
se ha acabado, no lo sé, no he visto el apunte, la persecución hacia los cristianos empieza la apologética del cristianismo, que es la defensa del cristianismo, para poner como en claridad cuáles son esas cosas que se decían del cristianismo que no eran ciertas, como por ejemplo que los hermanos se casaban con las hermanas, etc. Y una de las defensas de los cristianos es ustedes, ustedes o en el pensamiento o en los dioses de ustedes, de los griegos, me imagino, tienen las conductas que tienen los mismos humanos, son una invención. Esos dioses de ustedes son una invención. Ellos cometen los mismos pecados, tienen las mismas pasiones, etc. Entonces, de ese contexto, el gnosticismo para mí es como, yo no sé de dónde él está agarrando, o sea, siento que que él está agarrando como elementos de varias cosas, está agarrando elementos como Platón, como de Platón que decía que el mundo de las ideas es ese mundo bueno, sí, o el mundo ideal es ese mundo bueno y nosotros tenemos que controlar nuestras pasiones, nuestras emociones para, o reprimirlas de alguna manera si queremos acercarnos a ese mundo. Entonces, ese gnosticismo me suena mucho a el platonismo, con ese tema del mundo de las ideas y que este mundo material no es, o es como, no sé cómo explicarlo, este mundo material según Platón es como, ni siquiera la sombra, es la corrupción del mundo de las ideas, no, es lo mínimo, la mínima expresión. Entonces, no sé si el gnosticismo se está agarrando de esa influencia, pero cuando me habla de salvación, que Platón no habla de salvación obviamente, entonces digo, bueno, eso es cristianismo, porque el cristianismo vino a predicar la salvación. Entonces, cuando yo veo esas dos cosas, yo digo, aquí hicieron una fusión y le metieron las esferas celestiales por las que hay que pasar, le metieron esa, además que, bueno, en esa época no sé si había alguna influencia en Roma de las religiones, de sintoísmo, que es muy viejo, no lo sé, pero ese tema de decir que lo que leímos ahorita, ya déjame lo cito rapidito, que dice que tenemos que ir pasando las esferas para poder atravesar todas esas esferas para llegar al reino espiritual, y atravesar todas esas esferas básicamente es poseer el conocimiento secreto, o sea, es como una especie de iluminación, o sea, tienes que volverte un iluminado y poseer un conocimiento secreto para poder pasar esas esferas, es como, ¿what? O sea, ahí sí que no le veo ni cristianismo ni le veo platonismo, ahí le veo mucho pensamiento eh, de otras religiones o religiones orientales. Ya me acordé. Ya me... No, es que me estaba acordando porque pienso que ellos están tomando muchas ideas de las que Pablo hablaba. Porque empezando por el tema de que la carne es mala, de que este cuerpo de muerte y de que los deseos de la carne, y ahora viene y habla acerca de que existe un santo y seña. Entonces yo lo relaciono mucho cuando Pablo habla acerca de misterio revelado, que no se le reveló a los ángeles, sino que fue un misterio que se le reveló a la iglesia, que no era para todos. Entonces, yo no sé por qué relaciono estos dos temas con esto que ellos están tomando, aparte de todo, que eran como hemos venido viendo que esta cultura era sincretista, entonces ellos agarraban de todos lados, entonces por eso relaciono mucho como que estaba, no sé si era que las cartas de Pablo estaban rondando mucho por ese tiempo y estaban como tergiversando lo que él decía. Lo relaciono mucho con Pablo. Ok, ok, gracias Pau, gracias Pris. Pues a mí me llama la atención un punto, claro, los que nos están acompañando a través de Facebook, que quizás no tengan el libro, cuando quieran, igual, pídanlo, se lo enviamos, está en el link, pero nosotras sí leímos lo que viene después, cuando hablan del gnosticismo cristiano.
Y me parece muy importante entender que el gnosticismo es previo al cristianismo. Ya existía esta corriente, esta forma de pensar, esta forma de ver el mundo antes de la llegada y de la popularización del cristianismo. Por lo tanto, la adopción de uno u otro elemento cristiano para los gnósticos, yo lo veo como una forma de ellos encajar a Jesús dentro del molde que ya ellos tenían. Cuando están hablando de la salvación, no están hablando de la salvación como la concebimos nosotros los cristianos. Yo entiendo, y es mi forma de ver, por eso no sobra decir una vez más, aquí ninguno tiene razón, aquí nosotros simplemente exponemos lo que pensamos sin ninguna intención de convencer a la una o a la otra o a quienes nos están viendo de nuestras razones o de nuestra forma de ver las cosas. ¿Cómo lo veo yo? Pues yo lo que estoy viendo es que dado que se necesita una liberación del cuerpo físico y dado que es necesario que venga un mensajero en el gnosticismo, pues se necesita alguien que nos salve de este cuerpo. Pero ya después ellos van a adoptar los conceptos cristianos, las ideas cristianas para explicar su realidad para justificar lo que ellos ya creían, para darle un sentido a lo que ellos ya tenían como una verdad absoluta, que el mundo físico era malo y alguien tenía que salvarnos de ese mundo físico. Claro, las esferas celestiales, esas cosas negativas que te llevaban a la gema del infinito. Una cosa así, toda Avengers, toda genial. Y que, ¡qué bien! Entonces llegó Doctor Strange. Pero son ideas y son modos de pensar que la gente en esa época tenía. Todavía había persecución. Y esto es bien importante que nosotros entendamos. En este punto de la historia hay persecución. En el siglo III hay persecución. La apología surge como una necesidad de defender o de explicar, dependiendo quién sea el apologeta. Cada uno va a tener una forma distinta de explicar por qué el cristianismo es la verdadera sabiduría o por qué los dioses paganos son una invención absurda de los hombres. Y cada uno, a partir de su forma, de su doctrina, de su formación, de su forma de ver las cosas, está explicando el mundo. Los gnósticos encontraron esta manera de explicar el mundo. Ellos pensaban que era así. Y cuando surge en la escena, cuando sale a la luz las doctrinas cristianas, pues como dijo Pablo, el sincretismo genial, vamos a echarle mano a esto, porque mira que calza buenísimo. Porque ahora nos sigue hablando Justo González cómo le calza el cristianismo al gnosticismo. ¿Qué iba a decir, Pris? Sí, eso iba a empezar a buscar cómo calzaban, pero no con los argumentos de Justo González, sino con lo que yo pensaba. Pero para no adelantarme, pues veamos cómo lo dice Justo. Hagamos entonces, ¿quieren leer? ¿Quieren que lea? Aprovechamos, hay que aprovechar el tiempo. Sí, yo voy a hacer la Dale, lectura de hoy. listo. Listo. Dice, el gnosticismo cristiano también, entre comillas, entre paréntesis, también había gnósticos fuera del cristianismo. Ese mensajero, en el gnosticismo cristiano, ese mensajero es Cristo. Según los gnósticos cristianos, lo que Cristo ha hecho es venir a la tierra para recordarnos nuestro origen celestial y para darnos el conocimiento secreto, sin el cual no podremos regresar a las moradas espirituales. Puesto que Cristo es un mensajero celestial y puesto que el cuerpo y la materia son malos, la mayoría de los gnósticos cristianos pensaba que Cristo no podía haber tenido un cuerpo como el nuestro. Algunos decían que su cuerpo era pura apariencia, una especie de fantasma que parecía ser cuerpo físico por medios milagrosos. Pero vamos a ir analizando porque la primera parte me parece que es así como, wow. Buenísimo.
Vámonos, somos mujeres del siglo segundo. Vamos a ver, llega una persona y nos explica Podemos venir disfrazadas el próximo, porque es Halloween. No, todavía no es Halloween. Ah, ¿verdad? En octubre nos disfrazamos de griegas o de cristianas del siglo II. Exacto. Como si fuéramos al ágora. Entonces, listo, vamos a mirar en esta página, en estos párrafos, hablando del gnosticismo cristiano, hablando de el Cristo como ese mensajero, ese liberador. ¿Qué piensan ustedes de esto? Tiene mucha relación. O sea, si yo soy gnóstica y a mí me vienen a predicar el cristianismo, yo digo, ay, es lo mismo, pero con otro nombre. O sea, yo empiezo a mezclarlo todo. Yo digo, porque además, si viene un cristiano a decirme, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, la palabra, yo digo, ah, mira, él viene a traernos la palabra. Y cuando dice que los gnósticos creían que el espíritu estaba dormido, y entonces viene el cristianismo a decirme que a través de las palabras son palabras de vida, y que esas palabras nos van a abrir los ojos y etcétera, yo digo, es lo mismo. O sea, esa palabra, ese mensaje que me trae Jesús, es una palabra que me va a dar libertad, además, porque Jesús vino a dar también libertad y salvación. Entonces, me va a liberar. Es una palabra que es espiritual y además Él es la palabra y además Él dice que Él no viene a hablar por su propia cuenta, sino que nos está dando un mensaje de Dios. No todo cuadra perfecto. Yo diría como que es el mismo Dios con nombres diferentes, como dicen ahora la gente, ¿no? El universo. Sí. El universo es lo mismo que Jesucristo. Sí, ahí. Ok, ¿qué iba a decir Pau? No, yo nada. Yo estoy escuchando apenas. ¿Qué? ¿Te viene a escuchar? Fíjense, es muy interesante cómo en esa doctrina que tenían ya desarrollada encajan a la fuerza a Jesús. Y es una idea muy bien vendida. Es una idea que si la gente no conoce, ¿cómo vas a discutirla? Yo me imagino un tipo como Justino, pegado del techo, escuchando a un gnóstico en el ágora hablando de todo eso que acaba de descubrir. O sea, y estos pobres hombres con el tic nervioso, ¿qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? No es así. Pero, por supuesto, estos hombres con toda su elocuencia y toda su sabiduría, explicando verdades que no son. Y a mí eso me aterra. ¿Hasta qué punto nosotros no podemos caer en eso? Yo leía esta parte del libro y ya decía, de por Dios, podemos caer en eso. De por Dios, así. Y con el de por Dios. Con el D. Exacto. Es aterrador. Aterrador cómo podemos meter la palabra de Dios dentro de nuestros propios conceptos y ofrecerlos al mundo como la verdad. Por Dios. Es aterrador. Dale, Pris, ahora sí, si quieres, sigue leyendo, porfis. Ay, pero ya va, porque a mí me No me encantó la parte. A mí me encantó una parte en donde dicen que habían algunos gnósticos que creían que realmente Jesucristo no vino en cuerpo, sino que él era tan alto, o sea, que él vino, era un fantasma tan realmente. sublime. Era tan sublime que lo que estaba viendo es un holograma. Uno lo que estaba viendo era un holograma de Jesucristo. Y yo no sé, pero yo creo que yo he escuchado y en algún momento yo llegué a pensarlo, no estoy tan segura, estoy como con un pensamiento ahí como difuso. Yo decía, pero Jesucristo, o sea, cuando él cruza el mar en medio de la tempestad, que los discípulos pensaron que era un fantasma, ¿qué tal que si haya sido un holograma? Claro, cuando no conocía, cuando, Exacto. cuando no conocía nada de la palabra,
a mí esa idea no me parecía descabellada. O sea, no me parecía descabellado que Jesucristo fuera como tan Y santo Loki pudo, y tan increíble que que no estaba aquí con nosotros en carne y hueso. Y yo creo que hay mucha gente que puede pensar eso. Imagínate, dice que estuvo 40 días, ¿verdad? En el desierto ayunando sin comer y todo. Entonces, claro, eso no estaba en cuerpo porque ¿qué cuerpo dura 40 días así? Sí, esas son que lo cosas que hace. uno no se explica. Hay gente que lo hace, pero lo sorprendente es cómo, cómo cuando nosotros no podemos entender una verdad espiritual, la amoldamos a Amoldamos. nuestra capacidad de razonamiento. Hasta ahí llega. Y de ahí no se sale, no sea absurdo. No sea tan... Y es muy chistoso, o sea, esa parte... O sea, yo en serio lo que pensé fue en Loki, porque Loki, para Hoy los que estás no muy ven los Avengers. Vengadores, a ver, porque claro, o sea, Loki está en un lugar, pero hay, él manda su holograma para todas partes y muchos al mismo tiempo y eh, pues suena muy chistoso, pero ese pensamiento viene de alguna parte. Estos locos creían que Jesús era un holograma. Era, Pero ¿será que ellos veían fantasmas y entonces decían, bueno, de pronto Jesús era así también? Es que de algún lado tenían que agarrar esa idea está, no sé, no sé qué pensar. No forcemos la conclusión, pero yo también quedo sorprendida. claro, ellos dicen, dado que el cuerpo y la materia son malos, dice que la mayoría de los gnósticos cristianos pensaban que Cristo no podía haber tenido un cuerpo como el nuestro. Eso es un pensamiento que con la palabra se puede rebatir, pero otra vez, o sea, ¿cuántas veces nosotros no hemos leído la Biblia y hemos pasado por encima de tantas cosas? Entonces, para ellos, Cristo no podía haber tenido un cuerpo como el nuestro, sino que era pura apariencia, una especie de fantasma que parecía ser cuerpo físico por medios milagrosos. Es absurdo pensar así, No, no es porque en la absurdo. época no. Tal vez ahorita seguro hay una explicación lógica si tú ves un fantasma y llega un psicólogo y te dice, no, eso es una proyección de tu subconsciente y bla, 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 pero para ellos era algo sensato, razonable, podía ser, ¿por qué no? Ellos veían seres espirituales, pues la Biblia nos habla de un montón de visiones espirituales. ¿Por qué no podían tener ellos razón? Entonces, dado el pensamiento de la época, podía ser vendible la idea. Entonces, si quieres seguir leyendo, Pris, para no Dale. encadenarme. Dice entonces, vamos en el párrafo que dice, puesto que Cristo es un mensajero celestial. Ajá. Puesto que Cristo es un mensajero celestial y puesto que el cuerpo y la materia son malos, la mayoría de los gnósticos cristianos pensaba que Cristo, no, pero esto ya lo leí, ya va, qué pena. Ya va. Sigue, tranquila, está bien, léelo. Algunos decían que su cuerpo era pura apariencia, una especie de fantasma que parecía ser cuerpo físico por medios milagrosos. Otros decían que Jesús sí tenía cuerpo, pero que ese cuerpo estaba hecho de una materia espiritual distinta de nuestros cuerpos. La mayoría negaba el nacimiento de Jesús, pues tal nacimiento le habría colocado bajo el poder de este mundo material. Todas estas doctrinas acerca del Salvador reciben el nombre de docetismo, de una palabra griega que quiere decir aparecer, pues lo que estas doctrinas implicaban de un modo u otro era que el cuerpo de Jesús era una apariencia. Según los gnósticos, no todos los seres humanos tienen espíritu. Algunos no son sino seres carnales, que por tanto están irremisiblemente condenados a la destrucción cuando este mundo físico sea destruido. En cuanto a los espíritus encarcelados dentro de los espirituales, a la larga han de salvarse, porque su naturaleza espiritual es espiritual
y necesariamente han de volver al reino del Espíritu. Comentarios sobre este punto. Por un lado tenemos la apariencia, el tema de la apariencia del cuerpo de Jesús. Por otro lado tenemos esas disyuntivas, algunos tienen espíritus, otros no. Los que no tienen espíritus, bueno, Se fregaron. Gracias por participar. Los que tienen espíritu, dele que usted se va a salvar al final. ¿Qué piensan ustedes de esto? Habla de la palabra que están mencionando, o sea, la palabra espiritual, ¿verdad? O sea, que ellos están teniendo el pensamiento cristiano, por un lado, están tomando pensamientos o doctrinas del cristianismo. Yo por lo menos, yo siempre, cuando yo empecé a conocer de Jesús, fue que me vine a enterar que teníamos espíritu. Yo siempre era como alma y cuerpo, yo no aprendía cómo a diferenciar eso. Pero fíjate tú que ellos acá, siendo de una cultura diferente y creyendo en sus dioses y tantas cosas que ellos tenían, están hablando acerca del espíritu. Entonces a mí eso también me llama la atención. Vale, gracias, Pau, por esa acotación. Pris, ¿tú querías comentar algo en este punto? Sí, yo veo como que los elementos que me suenan cristianos que ellos agarraron allí es como el tema de la salvación y la condenación, que también es común al cristianismo, pero está bien loco decir que el que ya vino al mundo sin espíritu se fregó, como la predestinación, de alguna manera, como que tú fuiste, o sea, tú viniste a este mundo predestinado a condenarte. El cristianismo no solo habla de la predestinación de Jesucristo, no de nosotros, y entonces siento que ese concepto de condenación y salvación tienen algo en común, pero pues obviamente es diferente. No sé, ¿qué otra cosa me hizo ruido allí? Lo de que el cuerpo de Cristo era una apariencia, eh, me hizo ruido. Me hizo ruido porque dice que, que, que el cuerpo de Cristo era una apariencia, pero tenía un espíritu diferente. Me hizo ruido porque todavía yo escucho personas que sienten que Jesucristo pudo sobrepasar todas las tentaciones porque es que él era diferente. O sea, que él él no se rebajó a cuerpo de hombre como nosotros, así como nosotros, sino que no, como él era Dios, por supuesto. Él pudo estar en el desierto, él pudo resistir las tentaciones, claro, porque era Dios. Yo no sé Entonces, cualquiera. así, Pero entonces fíjate él no me algo, puede Pris, entender a es que mí. pilas porque dice que el cuerpo de Jesús estaba hecho de una materia espiritual distinta. Diferente. O sea, una cosa así como que, o sea, una vaina, unos superpoderes, una cosa y toda loca, pero no era que tenía un espíritu diferente, sino que su La cuerpo materia estaba espiritual. hecho de una materia espiritual diferente. Así como Como a él cuando, le cayó la radiación cuando explotó. no, acuérdate de Peter, el de Guardianes de la Spider-Man. Galaxia, cuando, no, el de Guardianes de la Galaxia, cuando cogió la gema y no se destruyó. Ah, hay que ver, Mar, a ver. O Wanda también, la bruja escarlata que agarró, que un fragmento de la gema se le incrustó a ella y entonces ella fue la más power. Pero es como algo así, pero aunque suene loco, yo escucho mucha gente decir eso, que Jesucristo era diferente porque como era Dios, entonces invalidan todo lo que él hizo porque como era Dios, disfrazado de humano, pero era Dios. Sí, es bien interesante que nosotros hoy, 20 de septiembre de 2021, entendamos algo. Todas estas cosas que escuchamos y que muchas veces repetimos sin ni siquiera entender de dónde rayos sacamos eso. Bienvenidos. Bienvenidos al mundo del gnosticismo.
Que hay un montón de ideas que se han venido repitiendo y repitiendo y repitiendo a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos, y que parecen a veces muertas y luego reviven. Y ahora estamos repitiendo otra vez ideas que ya están discutidas, pero con un agravante. Ya nosotros tenemos la Biblia completita al alcance de un clic, al alcance de descargar una aplicación. Y nosotros vemos cosas como que, ¿qué es lo que está diciendo aquí? O sea, que las doctrinas que decían que el cuerpo de Jesús era una apariencia, pues ya eso está desmentido. Si nosotros buscamos y hacemos una lectura seria de la palabra, pues podemos ver que él incluso le dijo a sus discípulos cuando resucitó: denme de comer, un espíritu no come. Tóquenme, tóquenme, porque no era una apariencia. A él lo tocaron, le metieron las manos, le metieron los dedos sobre los huecos entre los huecos de las manos, el costado. O sea, ya como que tenemos menos excusas que en el siglo segundo. Pero lo que me parece súper, súper discutible y que vale la pena discutir es este punto de que algunos seres vienen sin espíritu y otros vienen con espíritu, el tema de la predestinación, porque una lectura errada de algunas cartas puede hacernos entender eso, que algunas personas están destinadas para salvarse y otras no. Nosotros tenemos, y los invitamos los miércoles a las 9 de la mañana, al estudio del Evangelio de Juan. Bueno, antes estudiamos Marcos, y cuando estudiamos la parte de la traición de Judas, la discusión acerca de la predestinación fue muy rica, porque muchas personas piensan, bueno, Judas estaba predestinado, citico Judas, le tocó de malas, salió de que, bueno, ¿cuál número te salió? Y Ese era ojalá el... dijeran citico, a veces dicen como gracias Judas porque sin ti entonces Jesucristo no hubiese podido hacer su obra porque tenía que haber un chivo expiatorio y ese fue Judas que que lo hizo porque le tocaba, San Pobrecito, Judas. pobrecito Judas que le tocó. Y encima de eso, o sea, si no recuerdo mal, el evangelio, el llamado Evangelio de Judas, ese documento que se descubrió hace no muchos años, pues si no estoy mal, ese evangelio es gnóstico. Entonces, son temas bien duros que siguen en discusión hoy día acerca de estamos predestinados, no estamos predestinados. Imagínense pensar ahí que en este punto, siglo segundo, habían personas que creían que algunos nacieron con espíritu, otros sin espíritu, y que esos que nacieron sin espíritu, cuando se destruye toda la tierra, porque se va, y eso me pareció muy interesante, que entiendan que la destrucción de este mundo físico es indiscutible, pero hay otros espíritus que están encarcelados dentro de los espirituales. Y el espíritu encarcelado en la carne. Y bajo esa premisa gnóstica, entonces se necesita un salvador que saque de la cárcel a ese espíritu. Y si nosotros nos vamos a Isaías 61, ¿qué dice? El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para dar libertad a los cautivos, para sacar a los presos de las cárceles. Yo me imagino un gnóstico leyendo eso. Ven que sí es claro que ese Cristo anunciado, ese es el Salvador, pero mirándolo, encajándolo a la fuerza en su doctrina. Tenaz me parece. Es súper interesante además que nosotros podríamos caer en ese mismo error, hacer una lectura de la Biblia con base en lo que yo creo y encajar la palabra de Dios en mi doctrina.
¡Qué susto! Va de retro, Satanás. Pau, ¿quieres seguir leyendo que Pris como que se ocupó? Sí. Dice, en el entretanto, ¿cómo hemos de vivir aquí en esta vida? Ante esta pregunta, los gnósticos respondían de dos modos distintos. La mayoría decía que puesto que el cuerpo es la cárcel del espíritu, lo que hay que hacer es castigar el cuerpo para debilitar su poder sobre el espíritu y para que sus pasiones no nos arrastren. Otros, en cambio, sostenían que puesto que el espíritu es por naturaleza bueno y nada puede destruirle, lo que debemos hacer es dar rienda suelta al cuerpo y a sus pasiones. En consecuencia, mientras algunos gnósticos abogaban por un ascetismo extremo, otros practicaban el libertinaje. Ok, Pau. ¿Comentarios? Completamente, ellos hablaban y decían, bueno, el espíritu, nada lo puede matar. O sea, nada de lo que hagamos en esta carne puede matar al espíritu. Así que entonces comamos y bebamos, que no va a pasar nada. Y el otro punto era que había que castigar a la carne. Me acuerdo, eso me recuerda mucho como la vida de Juan el Bautista, como la forma como él vivía, como apartado, como se vestía, o lo que hacían los fariseos también, de que todo el tiempo querían ser como los más buenos, los más piadosos, apartados de muchas cosas. Entonces, como que castigando al cuerpo para aparentar ser muy espirituales, para no contaminarse. Y bueno, como que esos dos puntos son los que veo yo que me llama como los extremos, como un extremo de libertinaje y un extremo como de piedad. Ok, gracias, Pau. ¿Qué iba a decir Pris, que levantó la mano y después la bajó? Buenas. Bueno, supongo. Ya, qué pena. ¿Ah? Ok, dale. A mí me llama la atención porque me llama la atención eso porque no está como tan lejos de lo que uno escucha por ahí también. Vuelve y juega, como uno tratando de encajar la Biblia, o la Biblia no, el Evangelio a lo que le conviene a uno. Entonces, ay no, ya yo recibí la salvación, entonces ya, o sea, listo. Vamos a volvernos locos porque como ya Él me perdonó y su perdón él es infinito en misericordia. Entonces, bueno, yo hago con mi vida lo que me dé la gana y vamos a hacer desastre. Entonces, me sonó a eso, a eso de, bueno, ya yo fui salva y la misericordia de Dios es infinita, entonces, ¿qué importa lo que haga yo con esta carne? No importa, Él me va a perdonar forever, por siempre, todas las veces. Él me perdonó. Y me aprovecho de eso, no estoy diciendo que no, pero el tema es como aprovecharme de eso para, sí, para pecar. Sí, además eso ya está súper tocado ese tema en la carta a los hebreos. Pero es bien interesante porque ambos extremos creen que hay un espíritu que se debe cuidar. O mejor dicho, que el hombre tiene un espíritu. Y ese espíritu para un extremo es: dele duro a la carne para que la someta, carajo. Y yo creo que si nosotros hacemos una mala lectura en la carta a los romanos, ¿qué dice Pablo? Pablo dice, si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¡Wow! Y eso es un pensamiento que siguió y siguió en la iglesia cristiana. Perdona que te interrumpa. Y te acuerdas que cuando él dice que él castiga su cuerpo también, ¿ah? ¡Dale duro! Imagínate. Claro, él castiga su cuerpo. O sea que no es una idea loca que los gnósticos cristianos hayan pensado que esa era la forma correcta de tratar la carne. Porque si un maestro como Pablo lo dijo,
pues ¿por qué no lo voy a hacer yo? El peligro de una lectura descontextualizada de la palabra. Pero por otra parte, los otros, aunque sabían que tenían un espíritu y que tenían, que había algo más allá de la carne, se entregaban a los placeres. Y yo creo que esos dos extremos siguen presentes, vigentes hoy día dentro de la iglesia cristiana, incluso fuera de la iglesia cristiana. Dentro de la sociedad actual están los que piensan que la carne es mala y que todo lo que se hace con la carne es malo, y hay otros que piensan, hey, disfrutemos la vida que Dios nos creó para que fuéramos felices. Una cosa bien, bien actual que estamos leyendo del siglo segundo y parece que estuviéramos leyendo una revista de hoy. ¿Y qué termina diciendo Justo González, el último párrafo, antes de hablar del loco de Marción, que esto es súper bueno? Durante todo el siglo segundo, el gnosticismo fue una amenaza seria para el cristianismo. Los principales dirigentes de la iglesia se le opusieron tenazmente porque veían en él una negación de varias de las principales doctrinas cristianas: la creación, la encarnación y la resurrección, etc. Más adelante veremos cómo la iglesia respondió ante esta amenaza, pero antes debemos prestar nuestra atención a otro maestro cuyas enseñanzas parecidas al gnosticismo construyeron también una amenaza para el depósito de la fe. Bueno, aquí me llama la atención porque nos están especificando como cuáles eran los puntos sobre los cuales se estaba basando esta doctrina, ¿verdad? Y lo hemos visto: la creación, las chispas estas que aparecemos de por allá, y que quedan un aborto y que quedan unas chispas y que de ahí que quedamos como encarcelados ahí en un cuerpo. Entonces, como que la doctrina era que nosotros de dónde procedemos, no de la teoría del Big Bang, sino de las chispas estas que resultaron, ¿cierto? Y la encarnación también, de lo que habla de la resurrección. Entonces está tomando de las diferentes doctrinas para lo que venimos hablando, para encajarlo a sus pensamientos, y que esto fue de verdad que una amenaza. O sea, que si él está hablando aquí que fue una amenaza, era que mucha gente le estaba interesando esto, a pesar de que ya, no sé si sería que ya conocían el cristianismo o no lo estaban conociendo. Debía ser que lo conocían, porque donde él dice que era una amenaza, que fue una amenaza para el cristianismo, o sea que mucha gente quedó interesada o lo cautivó esta doctrina. Ok, sí, eso es un punto bien importante. Esta doctrina logró seguidores, logró confundir a la gente. Pris, yo no sé si tú quieres decir algo antes de terminar. Todavía tenemos 6 minutos y algunos segundos. No, para mí esto que estamos viendo es como el reflejo de hoy en día, cómo salen tantas doctrinas, y yo siento que la responsabilidad es nuestra, porque en esa época, bueno, yo no sé, de pronto la excusa sería que no tenían los libros, que las cartas de los evangelios todavía no habían llegado, que era una tradición oral en donde se podía distorsionar un mensaje, pero hoy en día que ya nosotros tenemos la palabra, y siento que nos pasa exactamente lo mismo, pero la excusa es la flojera de ir a contrastar, de ir a revisar bien. Entonces viene cualquier persona hablándonos de los ángeles voladores y las esferas celestiales y no sé qué. Y entonces uno, ay, sí, eso se parece a lo que yo creo el cristianismo, entonces todo es igual, ¿no? Buenísimo, todos los caminos llevan a Roma y hacemos un pastel ahí. Entonces, pienso que el peligro hoy en día, lo que justo González decía, que esto era como una amenaza para el cristianismo. Para mí hoy en día la amenaza para el cristianismo es: tenemos la información, pero nos da flojera. O sea, es como la amenaza somos nosotros mismos con nuestra flojera, nuestro desinterés de realmente buscar en qué estamos creyendo.
Gracias, Pris. Yo creo que es muy importante que la historia nos ayude a mirarnos, la historia nos ayude a repensar lo que estamos haciendo hoy como cristianos, como creyentes, incluso como ateos. Porque listo, si alguien quiere ser ateo, anticristiano, por lo menos sea un ateo bien informado. Por lo menos tenga la cortesía de leer, de prepararse, de formarse para poder rebatir las cosas con propiedad. Aquí estamos viendo el pensamiento predominante que ya no era el pensamiento de la cultura helénica, se estaba filtrando, el cristianismo se estaba abriendo paso entre la gente, entre las masas, y de pronto surge el movimiento, no surge el movimiento, sino que el movimiento gnóstico se apropia de algunos conceptos cristianos para incorporarlos a sus ideas y seduce un montón de gente. Seduce un montón de gente, además negando fundamentos básicos de la fe cristiana, la creación hecha por Dios, esa creación perfecta, esa creación que cuando Dios la vio dijo, todo es sobremanera bueno. Y llegan los gnósticos y dicen, no, eso es un aborto. ¿Qué? ¿What? Pero mucha gente le compró la idea a ellos. Cuando la negación de la encarnación, cuando ya eso estaba profetizado 750 años antes del nacimiento de Jesús, no, imposible, porque la carne es mala. Y les compran la idea. Vendido. Ay, ya vendieron la idea. La creación es mala. El mundo material es malo. La encarnación no es posible porque la carne es mala. Y encima de eso, que resurrección y que 8 cuartos. No, viva, disfrute. Hay que darle ese cuerpo. Hay que someterlo y castigarlo. Y todas estas lecturas que muchos de estos hombres, seguramente unos hombres muy bien leídos, muy bien preparados, muy bien formados, tomaron estas ideas del cristianismo y las encajaron a la fuerza en su pensamiento porque les pareció, esta vaina cuadra, a mí me da, a mí esta cuenta me da, y vendieron así la idea y la gente la compró. Ahora, Justo González nos advierte, hay otro tan terrible como los gnósticos, y va a ser Marción. La próxima semana vamos a entrar en este punto. Aquí nos está hablando Justo González de todas esas ideas, todas las doctrinas, todas las filosofías de la época que fueron un peligro, un riesgo hacia el pensamiento cristiano. Aunque el pensamiento cristiano, como comienza este capítulo que se llama El depósito de la fe, el cristianismo se aprovechó de muchas de las ideas de la época, pero otras, como el gnosticismo y como Marción, van a empezar a convertirse en un peligro para el cristianismo. Nosotros, la invitación para que sigamos leyendo, sigamos pensando y sigamos viéndonos en ese espejo de la historia, para que nosotros evitemos, como decía Nietzsche, el eterno retorno, caer una y otra vez en lo mismo. Muchachos, les mando un abrazo muy grande. Gracias por estar aquí.